Hola, doctor Cadena. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 41 del libro Guyton y Hall, que corresponde al capítulo de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y líquidos tisulares. Nuestro equipo se compone por Diego Razo Cermeño, Manigana Palacios y su servidor Miguel Arriaza. Comencemos. Primero hay que entender un poquito más sobre qué es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en líquidos tisulares y en la sangre. Este es un proceso impulsado principalmente por las diferencias entre las presiones parciales de estos gases dentro de cada compartimiento. El oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar debido a que la presión parcial de oxígeno, o PO2, que puede observar en la presentación ahí se encuentra, es mayor en los alvéolos que en la sangre. De forma inversa, el dióxido de carbono producido por las células o en las células debido al metabolismo que éstas llevan o el proceso metabólico que éstas llevan, eleva su presión parcial intracelular, lo que provoca una difusión hacia los capilares tisulares desde la sangre. Finalmente hacia los alvéolos de los pulmones, donde es expulsado del cuerpo. Ok, prosigamos. Hablemos sobre la difusión de oxígeno de los capilares periféricos hacia el tejido tisular. Primero tenemos que hablar sobre la difusión y hay que comprender cómo se da este proceso de difusión. La difusión del oxígeno ocurre en los tejidos periféricos debido a un gradiente de presión parcial, donde la presión del oxígeno en los capilares es mayor que la del líquido intersticial. Esto permite que el oxígeno se transfiera o se mueva rápidamente hacia las células, ajustándose la presión del oxígeno venosa a los 40 milímetros de mercurio al salir de los tejidos. Continuando con la difusión de oxígeno a través de los capilares periféricos hacia el líquido tisular, tenemos que hablar sobre qué condiciones aumentan el oxígeno. El flujo sanguíneo y el metabolismo celular influyen directamente en la presión del oxígeno tisular. Un aumento del flujo sanguíneo eleva la presión de oxígeno intersticial al transportar mayor cantidad de oxígeno o más oxígeno, mientras que un mayor metabolismo la reduce debido a un consumo más alto de oxígeno. Estos procesos garantizan un equilibrio dinámico según las demandas de los tejidos de capacidad de oxígeno. Ahora hablaremos de la difusión de dióxido de carbono de los tejidos periféricos hasta los alvéolos. Comenzando por la producción de dióxido de carbono, entendemos que el uso de oxígeno para producir energía va a generar como producto de desecho el dióxido de carbono. Esta generación de dióxido de carbono va a aumentar la concentración, conocida como PCO2, a unos 46 milímetros de mercurio aproximadamente. Cuando esta concentración llega a los 46 milímetros de mercurio, comienza a difundirse al líquido intersticial, donde el PCO2 es de 45 milímetros de mercurio, y luego hacia los capilares sanguíneos, donde hay una concentración de 40 milímetros de mercurio. Este pequeño gradiente de concentración permite que el CO2 pase de las células a la sangre. Una vez en los capilares, el CO2 es transportado a los pulmones de tres maneras: disuelto en plasma, unido en hemoglobina o convertido en bicarbonato. El PCO2 es de 45 milímetros de mercurio, lo que refleja una acumulación de CO2 proveniente de los tejidos. Cuando la sangre llega a los pulmones, el PCO2 es de 45 milímetros de mercurio, como ya había comentado, mientras que los alvéolos es únicamente de 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia es suficiente para que el CO2 se mueva desde la sangre hacia los alvéolos. Esto ocurre de manera muy rápida y esto hace que el CO2 sea eliminado de manera eficiente en cada exhalación. Es importante destacar que el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por esta razón, la diferencia de presión es necesaria para la difusión de este. Ahora, hablando de la relación de la presión del oxígeno intracelular con el oxígeno, es importante mencionar que la velocidad de utilización del oxígeno por las células no depende directamente de una alta presión, sino que es más bien influenciada por el metabolismo celular. Mientras que la presión intracelular se mantenga por encima de 1 mililitro de mercurio, los sistemas enzimáticos respiratorios operan de manera eficiente y la velocidad de utilización del oxígeno permanece estable. En este contexto, el factor limitante para la utilización del oxígeno no es la concentración de oxígeno, sino la disponibilidad de difosfato de adenosina, que es el principal regulador de la demanda de oxígeno. Es decir, mientras el oxígeno esté disponible en cantidades suficientes, el consumo celular de oxígeno no depende de la presión, sino del metabolismo celular, como ya dije, que es la utilización de oxígeno a través de un ciclo dinámico entre trifosfato de adenosina y el ADP. El ATP es la principal fuente de energía para las células y cuando las células utilizan ATP para realizar el trabajo, este se convierte en ADP.
Este proceso aumenta la demanda de oxígeno porque la célula necesita más oxígeno para generar ATP de nuevo y mantener su actividad metabólica. Así, la velocidad de utilización de oxígeno está directamente relacionado con el gasto energético de la célula, que se refleja con la velocidad en la cual el ATP se convierte en ADP. Por lo tanto, la principal regulación de la velocidad del oxígeno no depende de una alta concentración de oxígeno, sino de la tasa de regeneración de este mismo ATP, que a su vez depende de la actividad metabólica celular y la cantidad de ADP presente. En resumen, la utilización de oxígeno está intrínsecamente ligada a la energía consumida por las células, y este proceso es controlado por las moléculas ATP y ADP. Gracias a todo lo anterior, podemos concluir que la difusión, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono son procesos vitales que permiten el mantenimiento del equilibrio gaseoso, necesario para el metabolismo celular y la homeostasis del organismo. Ambos gases se mueven de acuerdo con sus gradientes de presión parcial. El oxígeno se difunde desde los pulmones hacia los tejidos, mientras que el dióxido de carbono es transportado desde los tejidos hacia los pulmones para su misma eliminación. Aunque el CO2 se difunde más rápido que el oxígeno, ambos procesos dependen de factores como el flujo sanguíneo y las necesidades metabólicas de los tejidos. Un aspecto clave es la utilización de oxígeno en las células. No depende de la presión, como antes mencionado, siempre se mantenga por 1 milímetro de mercurio. Más bien, este factor es la regulación de concentración del mismo ADP. Esto significa que cuando las células están más activas y consumen más energía, el ADP se acumula, aumentando la demanda de oxígeno para generar ATP de nuevo y poder volver a consumirlo. Por lo tanto, la velocidad de utilización del oxígeno está determinada por este gasto energético. Este proceso asegura que el cuerpo sea capaz de adaptarse de manera metabólica a los tejidos, ya sea en reposo, durante situaciones de mayor esfuerzo como las del ejercicio o en descanso. En resumen, el cuerpo mantiene un sistema eficiente para regular el transporte y la utilización de oxígeno, ajustándose de manera dinámica a las necesidades energéticas de las células para optimizar esta entrega de oxígeno donde más se necesita. Gracias.